Hola amigos, soy José Moreno. Que la paz de Dios esté con ustedes. Estoy muy contento de poderles mandar un saludo de Año Nuevo. Estamos comenzando el 2021 y espero que conozcas a Dios de una manera más profunda y que ese conocer a Dios te lleve por decisiones claras en todos estos tiempos que se sienten muy inciertos. La clase de hoy abarca Éxodo capítulo 6, versículo 2 a Éxodo 9, 35. Tradicionalmente lleva el nombre de "y me mostré". ¿Por qué? Porque Dios está mostrando a Moisés. ¿Para qué? Para que él pueda afrontar los tiempos difíciles que se le avecinaban y también para que él tuviera con claridad la tarea que Dios le encomendaría. Pero vamos ahí al título y al texto bíblico, y es Éxodo 6, 2, versículos 2 y 3, dice así: Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Yahvé. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Según la traducción que tú estés utilizando, tal vez ahí donde yo mencioné la palabra Yahvé, puede ser que tu Biblia diga Jehová, ¿verdad? O también diga Yahvé, o tenga posiblemente las letras YHWH. Es que realmente el nombre de Dios hasta el día de hoy, digan lo que digan muchos el día de hoy, el pronunciar el nombre de Dios es verdaderamente un misterio. A ciencia cierta solamente conocemos su representación gráfica en el idioma hebreo, pero fuera de esa, cualquier otra cosa en cualquier idioma, en nuestro idioma español por ejemplo, es simple y sencillamente una adaptación. Le han añadido algunas vocales, ¿verdad?, para poder tratar de darle una pronunciación, y muchos equivocadamente, erradamente, afirman tener la clave para poderlo pronunciar bien. No te preocupes de eso, el nombre de Dios es absolutamente inefable. ¿Qué significa? Que en realidad el ser humano no puede pronunciarlo de una manera correcta. La Biblia nos dice que en el milenio, ahí cuando Jesús venga a Jerusalén a reinar físicamente, Él nos dará a conocer ese nombre, y entonces, no ahora, entonces lo podremos pronunciar. Pero mientras, Dios quiso decirle a Moisés: quiero que sepas cómo me llamo, porque yo me presenté delante de los patriarcas y yo me presenté como el Shaddai, como el Dios omnipotente, como el que Dios puede hacer todas las cosas que ustedes necesitan, porque van a formar a una nación. Y es cierto, de la misma manera, Dios se muestra en la vida de cada uno de nosotros por las etapas, por las condiciones, por los momentos en que vivimos. Yo, por ejemplo, yo conocí a Dios como mucha gente. Lo conocí como el Dios creador, que te enseñan de una manera académica o de una manera tal vez religiosa, ¿verdad? Que Dios es invisible, y sí lo es, que Dios es el creador de todo, y sí lo es, pero llegó el momento en que en mi vida se presentó como el Dios sanador. Mi hermano tenía una enfermedad totalmente incurable, ¿verdad? Una de las llamadas enfermedades crónicas, y Dios lo sanó por completo, superando la capacidad de cualquier médico que lo atendió en esa época, y dándonos a nosotros a conocer al Dios sanador. ¿Cómo se ha dado a conocer a ti Dios en momentos pasados? Se ha dado a conocer tal vez como el Dios protector. Te ha protegido en un momento, te iban a atacar y en ese momento Dios protegió. Aquí delante de mí, enfrente, tengo a mi hijo varón. Dios protegió su vida estando en el vientre de su madre de una manera impresionante, como nadie lo pudiera haber hecho. Usted ha oído cuando las personas dicen: no, es que un ángel detuvo aquel coche y evitó el accidente. Bueno, pues algo mucho más poderoso nos tocó vivir a Doris, mi esposa, la mamá de mi hijo, mi esposa, y a mí, y cómo ver que Dios protegió, y Dios nos mostró: yo soy el Dios que protege a pesar de toda lógica. Bueno, pues Dios se dio a conocer a Moisés porque él tenía una gran tarea por delante: llevar el mensaje de libertad a Egipto y decirle al hombre más poderoso del mundo: deja ir al pueblo de Dios porque tiene que adorarle. La traducción más correcta, porque algunas Biblias también lo dicen, allí donde dice Yahvé, unas Biblias dicen: yo soy el que seré, yo soy el que fui, yo soy el que soy. Esa, mis amigos, sería
el nombre de Dios, la traducción más correcta. Y si quieres hablar la traducción más correcta, bueno, pues vas a tener que decir toda esa frase. Ese es el nombre correcto y pleno de Dios, o al menos lo que más se acerca a su pronunciación. Sin embargo, en el simbolismo y la grafía hebrea también hay algo hermoso que nosotros podemos ver. Como yo les dije, el único idioma que tiene representado gráficamente el nombre de Dios de manera correcta, pues es el hebreo. Y aquí tengo el famosísimo tetragramatón sagrado. Son las 4 letras, la Yud, Hei, Vav, Hei. Ahí la tenemos. Este tetragramatón, esto es, si alguien lo pudiera leer, ¿verdad? Y bueno, en realidad nadie lo puede leer. Tú recurres a los que conocen hebreo y ellos por respeto o por lo que tú quieras, pero tampoco lo pronuncian, tienen este nombre. Sin embargo, existe gráficamente un simbolismo hermoso que podemos encontrar en el nombre de Dios. Observa, esta pequeña letra no baja hasta el renglón, sino que permanece allí arriba. Esa letra representa a Dios el Padre, el cual dice 1 Timoteo que es el Dios que está en luz inaccesible. Es cierto que Dios está en todas partes y es cierto que tú puedes hablar con Él, pero entendamos que el Dios maravilloso y único es único y está allá arriba y es absolutamente inaccesible. Gracias a Jesús, ahora lo es para ti y para mí. La tercera letra, me voy a pasar a esta tercera letra es la letra Vav, y si tú te fijas, se parece muchísimo a la primera letra. Ya sabes a quién representa esta letra. ¿Por qué? Porque esta letra sí baja hasta el renglón. Es que Jesús es igual al Padre. La diferencia es que Él sí bajó a la tierra. Él es la representación humana del Dios invisible. Y tenemos estas 2 letras que son la misma, la Hei. En la tradición oriental se le conoce como la letra del espíritu, porque así suena, Hei, como un soplido, Hei, ¿sí? Y tú sabes, aquí se está formando un cuadro hermosísimo. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo repetido siempre, siempre y siempre. ¿Sabías que Dios está siempre presente en tu vida? El Santo Espíritu está hoy con nosotros porque así lo prometió Jesús y porque así lo envió el Padre. Entonces, en el nombre de Dios, tú puedes encontrar mucho más de lo que tú has conocido. A lo mejor tú lo conociste como una parte, como los patriarcas, pero el día de hoy es necesario que tú lo conozcas de una manera más plena, más profunda. ¿Por qué? Por los tiempos que se avecinan. En el caso de Moisés se avecinaba un tiempo de transición, 430 años la nación de Israel en Egipto, y era momento de su salida, todos juntos. No era una migración esporádica o diferida, no, era todos juntos vamos a salir. ¿Tú te imaginas lo que esto representó en la economía, en la salud, en la educación, en la sociedad, en todo aspecto de la cultura de Egipto, la salida de millones de personas en un solo día? Sí que eran tiempos de transición. Se parece un poco a lo que estamos viviendo, ¿no te parece? Estamos saliendo de una forma de vida, todos juntos, la humanidad entera, en un mismo día. Estamos saliendo hacia otras cosas. ¿Será que Dios está permitiendo estos tiempos de transición? ¿Será que Dios necesita gente que conozca más profundamente el nombre de Dios y no como lo ha conocido? Oye, es que yo lo conocí en la iglesia. ¡Qué bueno! ¡Te felicito! Pero ¿sabes qué? Esa forma de conocerlo ya no es vigente. Moisés lo tenía que conocer cara a cara, personalmente, porque los tiempos de transición que se avecinaban necesitaban una fe personal, profunda, íntima, completa y profunda, como la estás necesitando tú. Los ejemplos en la Biblia son muchos. Por ejemplo, te voy a mencionar Noé. ¡Ay, Noé! El del arca de Noé, los animalitos. Sí, pero ¿qué tiempos le tocó vivir a él? La tierra entera se convulsionó con el diluvio. Las especies nunca fueron iguales, ni en animales ni en vegetales. A partir de allí, el hombre se le permitió de una manera generalizada comer carne para poder sostener su cuerpo en este mundo tan adverso. ¿Y qué fue lo que hizo que Noé y su familia salieran adelante? Que él sí conocía a Dios. Segundo, que lo conocía junto con su familia. No dice de la iglesia,
dice su familia. Y tercero, que él obedeció el mandato, haz un arca. ¿Un arca? ¿Para qué? Él no preguntó eso, porque va a llover. ¿Qué es eso de llover? Él no preguntó, él obedeció. En tiempos de transición se requiere fe y obediencia. No solo fe, se requiere fe y obediencia. El segundo caso que quiero comentarte es el de Jeremías, el profeta. Él tuvo un tiempo de transición muy fuerte. Su cultura, imagínate la cultura judía, con su templo, con todo su cultura, pues sí, religiosa. Ellos estaban muy convencidos que tenían al Dios omnipotente ahí entre ellos. Y sí que lo estaba. Sin embargo, Dios permitió tiempos de transición. Y el primer templo fue destruido. Fue destruido. Y Jeremías les habló a su generación y les dio un mensaje con fidelidad, no mensajes motivacionales, no palmaditas en la espalda diciéndole tú estás bien, 1, 2, 3 por ti ya eres salvo. No, Jeremías no habló de eso. Jeremías le habló bien a la gente y le dijo arrepiéntete. Oye, pero es que no estás viendo que el templo lo están destruyendo. Sí, y esto está siendo permitido por la mano de Dios. Hay gente que el día de hoy no concibe el cierre de las iglesias y piensa que es obra del diablo. Se necesitan Jeremías que nos digan que los tiempos de transición son actuales. Se necesitan Jeremías, no con mensajes agradables, pero sí con la verdad. Tú necesitas conocer a Dios de manera personal. Tercero, hay otra persona, Herodes el Grande. Este es todo lo contrario. Herodes también vivió tiempos de transición, imagínate. El hombre tiene toda una nación a su estilo. Sus construcciones tienen su marca, ¿sí? Y él construyó en todo Israel, para su gloria, para la gloria del emperador, en fin, y sus construcciones permanecen hasta el día de hoy. Sin embargo, fue sacudido el gran constructor del siglo I. Porque le llegaron unos estudiosos de la palabra de Dios, unos soberanos desconocidos, como te los vas a encontrar el día de hoy. Gente sin muchas credenciales en la palabra de Dios, pero que sí conoce el calendario de Dios. Y llegaron y le dijeron, ¿dónde está el verdadero rey de los judíos? Porque venimos para adorarle. No, hombre, Herodes quería que todo fuera como él lo había hecho, como él lo había planeado. Hay mucha gente que quiere hoy su normalidad, regresar a su normalidad. Sin embargo, los tiempos de transición que estamos viviendo, no dudes que Dios está supervisando cada una de las cosas. Oye, pero han sido tiempos difíciles, así ha muerto gente. Sí, también en Belén murieron muchos niños de manera inocente. Por supuesto que sí, los tiempos de transición no son ni cómodos ni fáciles. Por eso necesitas conocer personalmente al Señor. Y el último ejemplo que yo te quiero poner en la Biblia es Juan el Bautista. Su ministerio fue muy breve, pero poderoso. Su ministerio, él teniendo el derecho de estar en el templo, en el segundo templo, por la línea genealógica que le correspondía, mejor prefirió irse al desierto. Hoy los grandes mensajes no los vas a encontrar donde originalmente tú pensabas o tú estabas acostumbrado a encontrarlos. Hoy tú vas a encontrar a Juanes Bautistas. De hecho, he estado conociendo a personas que están recibiendo ese llamado. Mensajes que, si bien es cierto, no son los más cómodos y los más agradables, sí son los más certeros. Y están diciendo, señores, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete, porque esto va a cambiar. Esto está cambiando para no regresar a hacer lo mismo. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza y a muchas de estas personas, sus mismos familiares, les quieren tapar la boca. Pero muchos Juanes Bautistas se están levantando el día de hoy. Estos ejemplos y más nos hablan de lo que Dios hace cuando los tiempos transicionan. Y otra de las cosas que yo te quisiera decir es que también se nos dio a conocer el nombre de Dios en la persona de Jesús en esos tiempos de transición. ¿Cómo ignorar Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24? Dice así la Escritura: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando cumplieron los días de su purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere matriz será llamado santo, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos.
Era la ofrenda de la gente sin muchos recursos, que fue el caso de José y María, ¿verdad? Pero ellos, aunque fueran de pocos, de escasos recursos, ellos no dejaban de obedecer la palabra de Dios. Ellos sabían que tenían que obedecer los mandamientos de Dios. Oye, pero si ellos tenían por hijo al Salvador del mundo, ¿qué no estaban exentos de eso? No, es necesario la fe y es necesario la obediencia. En los tiempos de transición, hasta el mismo Jesús obedeció la palabra de Dios. Y respecto al linaje, yo quisiera hablarte de un tema que poco se trata, pero que está en Éxodo capítulo 6, versículo 14. Es parte del estudio de esta semana, es parte de este estudio y me mostré. Porque algunos estarán pensando, bueno, los tiempos de transición ya van a terminar, ahí viene la vacuna, nos va a solucionar las cosas, este año 2021 estará mejor, se reactivará la economía, muchas cosas sucederán, el hombre estará haciendo muchas cosas. Sin embargo, estoy convencido que el calendario de Dios nos está marcando con claridad y nos está dando avisos de que los tiempos de Dios se están cumpliendo. Los tiempos de Dios se están cumpliendo. Los tiempos de Dios se están cumpliendo. ¿Dónde lo podemos ver? Precisamente en el Éxodo, capítulo 6, versículo 14. Escucha el texto y te voy a preguntar, bueno, ¿y dónde está ahí el calendario de Dios? Observa. Dice, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Gersón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquim, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví. Ay, ya dijimos Rubén, ya dijimos Simeón, ahora va Leví. Por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Por lo general, este tipo de lecturas, el lector actual y cotidiano las pasa muy rápido, no le ve una aplicación práctica para su vida. Sin embargo, nunca mejor que el día de hoy para leer estos textos. ¿Qué nos dicen todos estos nombres y los años que vivieron? ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, gracias a estas genealogías, gracias a estos nombres, es que nosotros podemos llegar a sacar precisamente los años o el calendario de la tierra. Es precisamente por estos datos, ¿verdad?, de genealogías y edades, que los sabios de Israel datan a la tierra con una edad de 5.781 años de vida. Sí, nuestro 2021 equivale en Oriente a 5.781 años. Y ahí comienza la polémica. Bueno, entonces, ¿cuál es el buen calendario? ¿Cuál es el que debemos de utilizar? ¿Cuál es el que está correcto? La respuesta, ¿sí? Independientemente de las cosas que tú puedas ver, la respuesta es que ninguno de los dos calendarios es exacto. Pero ahí están y se están usando. Para ti y para mí, hoy es 2021, correcto, ok. Para otra parte del mundo es 5.781, correcto. Ninguno de los dos es exacto. Y te voy a decir por qué. Pero también te quiero decir por qué sí considerarlos, que es lo importante. Mira, no son exactos porque, por ejemplo, el calendario occidental 2021 se basa en la supuesta fecha de nacimiento de Jesús, allá en Belén. Pero pues ni siquiera ese calendario toma como inicio de año la fecha de ese nacimiento, imagínate. Entonces, obviamente, de origen es un calendario pues inexacto. Pero por lo que respecta al calendario 5.781 que dicen, ¿ya viste? Este sí es mejor. No. Cuando se hacen bien las cuentas de los años y todo, encontramos que le destinan a la permanencia de Israel en Egipto solamente 210 años, cuando que la Biblia dice otra cosa. Sí. Dentro de los 5.781 años, 210 es el tiempo en el que supuestamente Israel, el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Pero la Biblia dice otra cosa y la Biblia no se equivoca. En Éxodo 12:14 dice que el tiempo que vivieron los israelitas en Egipto son 430 años. Así que de entrada y con la misma Biblia podemos saber que el calendario oriental le falta nada más y nada menos que 220 años. Casi nada. Casi nada. Y entonces la pregunta nos surge, bueno, entonces si ninguno de los dos calendarios es exacto,
¿alguno de los dos servirá para algo? Los dos y mucho. En primer lugar, nuestro calendario occidental es un calendario convencional, punto. Es 2021 y nada más, no hay por qué buscarle más. Pudo haber sido 10 años más, 20 años menos, 100 años más, lo que sea. Es un calendario convencional y lo tenemos que usar, ¿verdad? Cuando tú celebras el día de tu nacimiento, ¿verdad que utilizas calendario? Por supuesto que lo tenemos que usar. Sin embargo, cuando utilizamos el calendario occidental, que nos dice que es 2021, y que estamos en el tercer milenio, si leemos un par de escrituras nos va a llamar la atención usando este calendario. En 2 de Pedro 3:8 dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Así que en nuestro calendario nosotros estamos en el tercer día, entiéndase, en el tercer milenio. ¿Y eso qué? Bueno, que Jesús dijo esto, Lucas capítulo 13, versículo 32. Lucas 13:32. Jesús hablando y mandando un mensaje a los gobiernos de su tiempo, a los que pretenden dominar la cultura y los tiempos, les dice esto. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, se refería a Herodes. He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Jesús estaría trabajando 3 días y obviamente no lo está diciendo de manera literal, lo está diciendo de manera alegórica. 1 día, 2 días y tercer día. Durante el primer día, el primer milenio, el segundo milenio, Jesús ha estado haciendo en medio de nosotros maravillas, prodigios, sanidades. Él ha estado haciendo cosas hermosas. El Rey de Reyes ha estado trabajando en medio de su pueblo y llevando su mensaje de amor y de poder. Pero dice que al tercer día termina su obra. Esto es en el tercer milenio. Y el calendario occidental es el que nos dice que estamos en el tercer milenio. Los tiempos de cambio no solamente están cerca, estamos en los tiempos de cambio. Pero ¿qué pasa con el calendario occidental? Con el calendario oriental, aquel que dice 5781 y le faltan 220 años. Muy sencillo. Si tú le sumas los 220 años que le faltan, simplemente te va a dar que la edad de la Tierra bíblicamente realmente es de 6000 con 1 año. 6001 años. Es decir, bíblicamente acabamos de entrar en el 7º milenio. Y la tradición oriental nos habla que el 7º milenio le pertenece al reinado físico del Mesías, el reinado de Jesús de Nazaret. Jesús está por llegar. ¿Has oído la frase Maranata? ¿El Señor viene? Bueno, nunca antes en la historia se pudo haber dicho con mayor precisión esto. Y aunque estos dos calendarios, occidental y oriental, son imprecisos, son suficientes. Es como un reloj que se atrasa, ¿verdad? Que se atrasa y se atrasa o se adelanta. Mira, como sea, más o menos marcan la hora, sí. Y la hora es la hora de los cambios. Los cambios en los que tú vas a tener que conocer a Dios de una manera como no lo habías conocido. Hay mucha gente que lo había conocido en la iglesia. Yo lo conocí, por ejemplo, en la iglesia. Y recuerdo esos tiempos hermosos que te reunías cada semana, por supuesto que sí, y aprendías cada vez más de la palabra de Dios, de una manera generalizada. Sin embargo, esos tiempos se han visto afectados. Y hay mucha gente que no logra entender esto. Por una parte, algunos dicen, no se deben de abrir las reuniones por la cuestión del COVID. Esperen lo que venga después. Y otros dicen, no, sí, hay que abrirlas porque si no las abrimos es falta de fe. Y no se están dando cuenta del reloj de Dios. Dios le quitó a todos estos hombres que yo te mencioné, por Moisés, Noé, Jeremías, Herodes, Juan el Bautista. Les quitó toda la normalidad que ellos vivieron. Y sin embargo, fueron personas que supieron cuál era su tiempo, cuál era su calendario, qué tenían que hacer y cómo es que tenían que conocer a Dios más profundamente. Mi invitación para ti el día de hoy es que independientemente de que si regresa o no regresa a la normalidad, hay gente que me ha preguntado, ¿y cuándo vamos a abrir? La respuesta solo la tiene Dios. Y es muy posible que esa respuesta sea, ya no, mis amados.
Ya no, los tiempos de conocer a Dios como lo conocimos en el pasado, esos tiempos se acabaron. Estos son nuevos tiempos y tenemos que conocer a Dios de una manera diferente. Así que seamos como Noé, que creyó y obedeció al Señor, aunque lo que tenía que hacer nunca se había hecho. Seamos también como Jeremías, que dejó todo su bagaje religioso y sus formas y sus cultos, pero dio un mensaje fiel de Dios a su generación. Seamos como ese Juan el Bautista, un ministerio breve pero poderoso y valiente, que aunque no fue cómodo su mensaje, él no se anduvo perdiendo en mensajes motivacionales. Él le dijo a la gente: necesitas a Dios y apúrate, porque los tiempos de Dios se han acercado. Necesitamos ser como los magos de Oriente, estudiosos de la palabra de Dios, conocedores de, no el calendario occidental ni el oriental, conocedores del calendario de Dios, en el cual el reloj sigue su marcha, porque el rey tiene que venir a reinar en esta tierra. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo, un saludo. Pido a Dios para que todos los que están padeciendo alguna enfermedad el día de hoy, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Yeshua, Jesús como tú y yo lo conocimos, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea sanado. Que el Señor les bendiga. Shalom, shalom. Si te ha gustado esta clase, te voy a pedir que me lo indiques dándole clic. También que te suscribas y que compartas. Nos vemos en la siguiente.